Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Con Todos, un programa dedicado a la sociedad magallánica en el verano. Conducen los periodistas Fernanda Guelnao y Dante Escobar. Buenas tardes, estimados auditores de Polar Comunicaciones. Estamos nuevamente reunidos para una edición de Con Todos, el programa respecto de inclusión en la sociedad magallánica. Y en esta ocasión tenemos en este estudio al grupo Reprodris, Red de Protección de Derechos en Inclusión Social. Mucho mejor, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Y nos acompaña Melissa Hinchins, ella es presidenta de la agrupación. ¿Cómo estás, Melissa? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Melissa, coméntanos, ¿cómo nació esta asociación? Mira, nosotros, el grupo de personas que logramos liderar un poco este trabajo y trabajar en la temática, estamos ya organizados hace ya muchos años, yo te diría aproximadamente hace unos 9, 10 años. Somos la mayoría académicos de la Universidad de Magallanes y trabajamos desde la academia, ¿ya? La universidad nos brindó el espacio para trabajar temáticas de discapacidad y derechos sexuales y reproductivos, pero nos dimos cuenta de que teníamos muchas pérdidas respecto de cómo tener financiamiento para trabajar en personas con discapacidad, ¿ya? Porque ese es el foco principal en este momento, ¿ya? Nosotros trabajamos muchos años con solo el recurso humano que tiene el equipo, ¿ya? Y no con recursos materiales o para poder comprar algunas implementaciones, sino que solamente era recurso humano, mucha creatividad y ganas de trabajar. Mucho ¿ya? Voluntariado. Sí, básicamente, y como te decía yo, desde el Departamento de Terapia Ocupacional, que es quien nos ha apoyado desde el inicio. Entonces decidimos oficializarlo como organización y ya en marzo de este año cumplimos 3 años. Ya Reprodis cumple 3 años en marzo. Y durante estos 3 años hemos hecho hartas cosas, incluso también nos ganamos un fondo concursable que era uno de los objetivos de la creación de la organización, pero además de eso también hemos estado trabajando con familias, con personas con discapacidad, con instituciones, así que nos tiene bastante contentos el trabajo que hemos desarrollado de manera oficial con Reprodis. Perfecto, entonces cuéntanos, ¿cuál es el objetivo principal de Reprodis? Mira, Reprodis, como te decía yo, nació bajo esta necesidad un poco de trabajar con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, ¿ya? De manera bastante amplia. Y el foco principal tiene que ver con el resguardo, la protección y la educación en derechos humanos, ¿ya? De manera bien genérica. Nosotros como terapeutas ocupacionales, que somos las personas que lideramos un poco el trabajo, decidimos iniciar en discapacidad, ¿ya? Porque además es la expertise que tenemos como profesionales, ¿cierto? Y además, y no solo de manera genérica en discapacidad, sino que una temática muy importante para nosotros como equipo, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos en discapacidad, que todavía, a pesar de que hay muchas organizaciones de la sociedad civil, existen algunas políticas públicas medias, como que falta un poco, pero existe algo. Todavía es un tema tabú en la sociedad y eso ahí nosotros hemos estado trabajando un poco para desmitificar mucho respecto de la sexualidad en discapacidad y para educar a la comunidad, que nosotros creemos que es nuestra herramienta fundamental. Perfecto, entonces coméntanos más respecto de la educación sexual integral. ¿Cómo lo abordan? ¿Qué tipo de temáticas son las más recurrentes? Mira, nosotros como terapeutas ocupacionales, como te mencionaba, trabajamos directamente con la ejecución de la política pública. Y en ese sentido tenemos una ley de discapacidad que es la ley 20.422, que es el marco genérico, ¿cierto?, en discapacidad en Chile, donde existen artículos de esa ley que hablan específicamente de trabajar en sexualidad o en salud sexual y reproductiva, ¿ya? Entonces nosotros nos enmarcamos desde ese contexto nacional y desde el contexto más internacional. Existen también instrumentos internacionales que avalan, digamos, este trabajo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos en discapacidad, como por ejemplo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras convenciones internacionales que incluyen esta temática en temas de género, ¿cierto?, o en temas de diversidad sexual, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el tema de la ley nacional existe un artículo en específico que habla sobre la educación integral o educación accesible en discapacidad, sobre la sexualidad y sobre la reproducción. Pero es bastante genérico y nosotros le fuimos dando un poco la forma y fuimos creando metodologías accesibles que le llamamos nosotros para que las personas que trabajaran con nosotros pudiesen tener, digamos, o poder tener todas estas capacidades y habilidades en trabajar la temática, ¿ya?
Cuando nosotros siempre comentamos y decimos trabajamos en derechos sexuales o trabajamos en sexualidad, la gente lo primero que piensa y se asusta y dice, ¿cómo a mi hijo le están enseñando sobre sexo? ¿Ya? Que es lo primero que se viene a la mente de todas las personas en general. Entonces, derechos sexuales o educación sexual es mucho más que eso. ¿Ya? Es mucho más que eso. E incluso nosotros trabajamos en temas como que tienen que ver con higiene personal en discapacidad, independencia, autonomía, amor propio, autoestima, autoconcepto, temáticas también que tienen que ver con prevención de abuso, de violaciones, temas de identidad de género, de orientación sexual. O sea, es una amplia gama de temáticas que se agrupan en lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Perfecto, vamos a ir abordando punto por punto en cada una de esas temáticas, pero primero, como para tener como un espectro general, ¿qué tipo de discapacidades son las que aborda el programa? Sí, mira, nosotros comenzamos y hemos trabajado fuertemente con la discapacidad intelectual. ¿Ya? Ese ha sido como uno de los ejes principales. ¿Por qué? O sea, tiene un porqué, no fue casualidad. La discapacidad intelectual también es muy invisibilizada dentro del espectro de la discapacidad y también ocurre mucha discriminación en la discapacidad intelectual, ¿ya? Y además que los programas de Estado o las políticas no están vinculadas fuertemente a lo que es la discapacidad intelectual. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con adaptar el material que nos entrega, digamos, la política o encontramos respecto de otras organizaciones de la sociedad civil o desde las instituciones de educación superior, por ejemplo, y las adaptamos para que las personas con discapacidad intelectual puedan comprender esa información. ¿De qué manera? Por ejemplo, muchas de las personas con discapacidad intelectual no manejan lectoescritura, por lo tanto lo que nosotros encontramos tanto en temas de educación en sexualidad y en temas de salud respecto a salud sexual y reproductiva, la mayoría son folleterías, ¿cierto?, con muchas letras, con términos un poco complejos de comprender, o conceptos que son abreviados, y las personas no comprenden esa información, no les llega esas campañas de educación, por ejemplo, de prevención de VIH u otras campañas que tienen que ver con salud sexual. Por lo tanto, nosotros trabajamos en base a imágenes, por ejemplo, en base a pictogramas, que es una estrategia de comunicación aumentativa, alternativa. Trabajamos también con objetos o con materiales más tangibles. Por ejemplo, hace muy poquito, y ahí aprovecho de hacer propaganda, por favor. Regina Educa, ella es una profesional que está ahora en Santiago, ella reside allá, y gracias a ella nosotros encontramos y pudimos adquirir materiales didácticos para trabajar educación sexual. Por ejemplo, pudimos trabajar con vulvas, con penes, con clítoris, con diversas herramientas que nos permitían poder trabajar de manera más consciente y con metodologías, como te decía yo, más accesibles, donde las personas pudiesen tocar, mirar, digamos, el prototipo de un clítoris o de una vulva de manera más gráfica. Algo no tan abstracto, algo Exacto. Que sea más comprensible para personas con discapacidad intelectual. Algo más concreto, porque eso es lo que nos faltaba, porque muchas veces nosotros trabajamos en base a imágenes, pero proyectadas, por ejemplo, en un proyector, en un data, no quedaba tan claro, las indicaciones también son bastante concretas, se trabaja mucho en grupo. Y además hacemos algunas atenciones o intervenciones individuales cuando, por ejemplo, tenemos grupos donde hay relaciones de pareja o donde nosotros visualizamos que hay algunas temáticas que hay que ir trabajando de manera más individual, también las abordamos dentro de los talleres que realizamos. Entonces, como te decía, por ahora más enfocados en la discapacidad intelectual, pero tenemos algunos desafíos para este año 2020 y vamos a trabajar, por ejemplo, con personas mayores que pertenecen al Centro Referencial de Personas Mayores que tiene Senama y que tiene la Universidad de Magallanes, y ahí es un desafío para el equipo para trabajar temáticas de derechos sexuales, pero que se escapa de la discapacidad, pero que es una población en la que también es importante trabajar el tema. Perfecto. ¿Cuántas personas componen tu equipo? Mira, nosotros trabajamos actualmente con 3 personas fijas, que son 3 terapeutas ocupacionales, que es Daniela Mandiola y Juan Pablo Vilinovich, y además trabajamos con Nicole Medina, que es trabajadora social, que también es parte del equipo, pero lo fundamental para nuestro equipo de trabajo son los estudiantes en práctica de la carrera de terapia ocupacional. Ya, como te decía yo, el Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes, que es donde yo además soy académica, nos ha brindado los espacios y nos ha apoyado con recursos humanos. Entonces, durante marzo a diciembre, por ejemplo, contamos con este recurso humano que es para nosotros fundamental, porque sin ellos, sin nuestros estudiantes, sería muy complejo hacer tanto. Y trabajamos con estudiantes de 4º y 5º año de la carrera de terapia ocupacional, y además los formamos
para que ellos tengan las herramientas para dedicarse, digamos, en un futuro como profesionales a trabajar estas temáticas, porque, como te decía yo, es un tema muy importante, pero que no mucha gente lo está trabajando. Saliéndonos un poquito del tema, enfocándonos un poco en la carrera de terapeuta ocupacional, ¿qué aspectos engloba la carrera? ¿Qué tipo de temáticas aborda? Mira, nuestra profesión, a pesar de que mucha gente todavía no la conoce muy bien, en Chile ya llevamos más de 50 años. Ya. Es una carrera ya que tiene trayectoria. Acá en Magallanes también tenemos, el año 2003, si no me equivoco, inició la carrera en la Universidad de Magallanes. Tenemos varias generaciones de egresados. Y la carrera obviamente ha tenido también algunos cambios, pero específicamente trabajamos lo que tiene que ver con las personas que se encuentran en situación de discapacidad o en situación de desventaja social, o en realidad, como te decía yo, con cualquier rango etario, porque trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes adultos y con personas mayores. Por lo tanto, trabajamos en todo rango etario, pero también específicamente trabajando lo que tiene que ver con habilitarlas para ser independientes en la sociedad. En todo aspecto. En todo aspecto. En temas que tienen que ver con movilidad en la comunidad, que tienen que ver con aspectos que son relacionados con su vida cotidiana, con el trabajo, con la familia, etcétera. O sea, es bastante amplio el trabajo que hace el terapeuta ocupacional. Perfecto. Bueno, dentro de del trabajo que ustedes realizan, si pudieses diferenciar lo que es derechos sexuales y derechos reproductivos. Sí, nosotros siempre hablamos, cuando nos preguntan cuál es el foco del trabajo, nosotros siempre utilizamos el concepto de derechos. No hablamos solamente cuando nos preguntan, nosotros trabajamos sobre sexualidad y reproducción en discapacidad, no. Partimos de la base de que esto es un derecho humano, como te decía yo, que está plasmado en los instrumentos nacionales e internacionales, instrumentos legales, y esa es nuestra base, el derecho humano. Y desde ahí trabajamos y se divide en derechos sexuales, que tiene que ver un poco con lo que te mencionaba yo, con el tema de la intimidad, de la orientación sexual, de la identidad de género, de las relaciones íntimas. También tiene que ver con aspectos vinculados a la salud sexual, a cómo cuidarse, y también aspectos más negativos que tienen que ver con esta prevención de abusos, de violencia en la relación de pareja. Y respecto a los derechos reproductivos, obviamente acá la palabra lo dice, tiene que ver básicamente con este derecho a decidir si quiero tener hijos o no, partiendo por ahí. Y si los quiero tener, bueno, también tengo que tener este apoyo del Estado, de la política pública. Yo, persona con discapacidad, por ejemplo, para tener a mis hijos de manera independiente, de poder criarlos de manera independiente, o con apoyo si es que lo requiero, pero ejercer, digamos, mi salud sexual y reproductiva de manera igualitaria que todas las personas. Sin duda que para esto es muy necesario el apoyo del Estado, de la sociedad en general, pero la red de apoyo primaria viene dentro de la familia. ¿Ustedes abordan esos temas con la familia de manera integral? Sí, mira, y así también aprovecho de mandarle un saludo a nuestras instituciones colaboradoras con las que hemos trabajado durante mucho tiempo. En primer lugar, el taller laboral en Manos del Viento, que es un taller laboral que trabaja con adultos, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Además tiene una panadería inclusiva y trabaja en aspectos que tienen que ver con las artesanías. En realidad hacen un trabajo bien interesante. Y justamente con esta institución trabajamos durante todo el año 2019. O sea, esta institución fue nuestra institución, digamos, más... o nuestra colaboradora número 1, porque trabajamos 12 meses de corrido con alrededor de 25 usuarios que le llamamos nosotros personas con discapacidad, entre, por ejemplo, los 17 o 18 hasta los 50 y tantos años. O sea, es un rango etario bastante grande. Y no solo trabajamos con ellos, con estos adultos y jóvenes, sino que trabajamos además con el equipo profesional en algunas instancias y con sus familias. ¿Ya? Y ahí también fue súper importante contar con un financiamiento que tuvimos el año pasado, que fue un financiamiento del Senadis, que fue un fondo concursable, que fue un FONAPI. Gracias a ese fondo pudimos trabajar con muchas más personas, pudimos hacer un seminario, pudimos traer gente de fuera de la región para poder educar a diversos profesionales de diversas instituciones, a familias, sobre, como te decía yo, derechos sexuales y reproductivos y sobre las temáticas que estábamos trabajando. Y además poder también aprovechar de enviarle un saludo y agradecer la colaboración del taller laboral UNPADE, que también ha sido un apoyo fundamental para nosotros, y ahí también trabajamos con alrededor de 12 adultos con discapacidad intelectual,
durante un periodo de alrededor de 6 meses el año pasado. Y también con el taller laboral CCL, ¿ya? Hicimos también un trabajo de pocos meses, porque estamos iniciando una evaluación y viendo de qué manera podemos trabajar con este grupo, que igual eran alrededor de 30 jóvenes que participan del taller laboral, y además con la escuela Paul Harris, y ahí trabajamos con solo 3 estudiantes, y además capacitamos a los profesionales de la institución sobre la temática de sexualidad y discapacidad. Perfecto. Reprodris está establecida acá en Magallanes a nivel nacional. Sí, solo acá en Magallanes. La verdad es que nosotros tenemos además un estrecho vínculo y lazo con diversas organizaciones de la sociedad civil a lo largo de Chile que trabajan estas temáticas, ¿ya? Como por ejemplo Simonidis, que es una red, una organización que trabaja con mujeres con discapacidad, pero que está más centrada en la quinta región, en la región metropolitana. También trabajamos con Líderes con Mil Capacidades, que también es una organización de personas con discapacidad intelectual, con CAOS, que también es otra organización, y en general tenemos como vínculo con diversas organizaciones y nos vamos un poco apoyando y contando y haciendo trabajo colaborativo cuando se puede, para no estar, digamos, aislados trabajando esta temática, sino que poder trabajar de manera colaborativa con diversas instituciones que están interesadas en abordar esta temática. Perfecto. Y coméntanos, ¿cuál es su propuesta de intervención en general? Mira, nosotros tenemos como organización líneas de trabajo. En primer lugar, la más, digamos, con la que trabajamos con más usuarios, porque hacemos talleres grupales, es educación integral en derechos sexuales y reproductivos. Y esta educación integral accesible, me falta mencionar, y que te mencionaba yo, accesible porque tratamos de que la información con la que nosotros trabajamos, tratar de hacerla accesible y se adapta para las necesidades y las habilidades de las personas con discapacidad, ¿ya? Que también es un concepto, la accesibilidad universal es un concepto que se menciona en la ley de discapacidad, igual que los ajustes razonables, y nosotros trabajamos, como te decía yo, en base a la política pública. Eso por un lado. Como trabajamos con talleres grupales, ahí trabajamos con muchas más personas. Ya el año pasado trabajamos con más de 100 o alrededor de 100 personas en total, con las que trabajamos como en las instituciones que te nombré, que son varias, ¿ya? Pero también tenemos otra línea de trabajo que está vinculada a trabajar con padres con discapacidad, ¿ya? Y ahí tenemos, actualmente estamos trabajando con 4 familias. Actualmente, como te decía, porque hacemos seguimiento, pero a lo largo de la historia de la organización y del equipo que trabaja desde la universidad, ¿cierto? Hemos trabajado con más familias. Son obviamente personas en situación de discapacidad, de diversos tipos de discapacidad, ya sea intelectual, autismo, discapacidad auditiva, por ejemplo. Y son personas que llegan a nosotros de diversas formas. Lamentablemente la más frecuente es a través del Tribunal de Familia. ¿Ya? El Tribunal de Familia nos deriva algunos casos, que son casos que generalmente llegan a nosotros porque se tipifican como casos de vulneración de derechos hacia el menor o hacia la menor en este caso, y ahí nosotros ingresamos a trabajar desde esta vía, ¿ya? Como te digo yo, es lamentable porque siempre nos llegan estos casos cuando ya hay bastante daño a las familias, cuando no se prestó el apoyo previo que nosotros siempre solicitamos que se haga, familias que están muy asustadas por perder a sus hijos, ¿ya? Lamentablemente ese es un área de trabajo en la que estamos ahí siempre pendientes y tratando de hacer lo mejor posible, y lo que nosotros evitamos a toda costa tiene que ver con la adopción de estos menores, por ejemplo, ¿ya? Y ahí trabajamos como habilitar a estos papás, ya sea mamás o papás y a la familia en general con discapacidad, para que pueda ser independiente en el cuidado y la crianza de sus hijos, ¿ya? Y por otro lado, la otra vía de ingreso es a través de, por ejemplo, la atención primaria, que nos han derivado varios casos desde los CEFAM, y ahí también tenemos gente y apoyo de profesionales colaboradores, y también desde el hospital clínico nos han derivado algunos casos para evaluación o para intervención, ¿ya? Y de repente llegan casos como porque nos conocen, no sé, a través de redes sociales o a través de la misma universidad y nos van derivando u otras agrupaciones o otras organizaciones, como te decía yo. Y otra tercera línea que tiene que ver un poco con la educación a la comunidad respecto de lo que tiene que ver la discapacidad y otras temáticas vinculadas a la discapacidad. Por ejemplo, ya hace alrededor de unos 5 años consecutivos, la universidad y ahora con el apoyo de Reprodis
hacemos una intervención urbana que la denominamos derechos, mujeres invisibles, derechos negados, y esta intervención consiste un poco en visibilizar las dificultades que tienen las mujeres con discapacidad, sobre todo para ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, o para en realidad ser independientes de la comunidad, porque además hoy día convengamos que las mujeres estamos en una situación de desventaja frente al resto de las personas, y sobre todo las mujeres con discapacidad. Perfecto, yendo a ese punto, ¿cuál es el punto que hace que estén en desventaja? La verdad es que las mujeres con discapacidad actualmente también se encuentran, como te decía, en desventaja porque sufren de multidiscriminación. Primero, por ser mujeres, partamos por eso. Luego, por encontrarse en una situación de discapacidad, las pone en una situación de desventaja, y este conjunto de características, ser mujer y tener algún tipo de discapacidad, cuando se enfrentan a, por ejemplo, a buscar un trabajo, o cuando se enfrentan a poder tener una familia, a poder casarse, por ejemplo, o poder estudiar alguna carrera universitaria o lo que sea, se enfrentan con estas barreras de la sociedad que hace de que les cueste mucho más, que se llama interseccionalidad, que les cuesta mucho más poder tener las mismas oportunidades que el resto de las personas ya sin discapacidad, por ejemplo. Perfecto. Bien, Melissa, vamos a continuar la conversación en el segundo bloque. Nosotros ahora vamos a una pausa comercial y ya volvemos con tu programa Con Todos.